días. Gracia y paz de Cristo a sus vidas. Amén. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje que nos dejaba nuestro hermano Marcos, nuestro hermano pastor Marcos, que nos mostró quién es Cristo. Colosenses capítulo 1 del 15 al 19 que usó Marcos nos presenta a Cristo. Nos dice que en Él está toda la plenitud de Dios. Y leyendo eso, meditando en eso, en mi corazón estaba la necesidad de desarrollarlo. Porque estamos en Cristo. Amén. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Fíjense en algo que dijo nuestro pastor y hermano Omar recién, antes de pasar a esta hermosa parte de la reunión, de hablarnos y saludarnos y bendecirnos en Cristo. Que las obras fueron hechas de antemano. Cecilia dijo que fue a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Después, Omar trajo a memoria lo que se publicó esta mañana, para que andemos en las obras que Él predestinó, o preparó de antemano para que nosotros andemos, y después habló Mateo 28. Ir y predicar a toda... No dice hijos, dice criatura. Porque la criatura, la creación de Dios necesita ser llena de la palabra de Dios para poder nacer de nuevo y ahí ser hecho hijo de Dios. Mientras tanto somos criaturas. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Cuán gloriosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Amén. Y predicar a toda criatura, para que el Espíritu Santo hable a esa criatura y esa criatura escuche, y si es de Dios, crea, acepte y sea hecho hijo de Dios. No todos los que se les predica son hijos de Dios, pero los que son de Dios oyen la voz de su Señor, oyen la voz del pastor, le conocen y le siguen. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. El domingo pasado, nuestro hermano pastor Marcos nos presentaba a Cristo, que en Él habita la plenitud, que todo fue hecho por Él y en Él, que todo se sustenta por el poder de su palabra. Yo no voy a continuar. ¿De verdad sabemos cómo vivir la vida cristiana? Una pregunta que hizo también Omar recién. Tarde o temprano, voy a usar un término que le gusta a mi hermano, en el fuero interno de todo creyente surge la misma gran interrogante. ¿De qué manera se puede llevar la vida que Dios espera de nosotros? Es sumamente común intentar responder esto bajo la premisa de que se necesita acumular más fe, redoblar la disciplina, profundizar el conocimiento intelectual o perseguir de forma incansable nuevas experiencias espirituales. Todo esto nace del yo. Me voy a esforzar, voy a ser más obediente. Me voy a esforzar. Tengo que tener más revelación. No dejo que el Espíritu me revele. Yo quiero tener más revelación. Viene el profeta Harrigan. Viene el profeta fulano de tal. Voy a ir porque donde viene ese profeta hay visión, hay manifestación, hay poder del Espíritu Santo. El único que puede revelar a nuestro corazón la palabra, la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo. Amén. No el hombre. Porque Pedro dice,
Bien hacéis en estar atentos a la palabra que alumbra como antorcha en lugar oscuro, la cual es la palabra profética más segura que tenemos, la cual no es de interpretación privada. Yo tengo que ir a la Escritura para que el Espíritu Santo, cuando yo le pido al Espíritu Santo, Señor, revélame tu palabra, revélame tu conocimiento, revélame la persona de Cristo, porque quiero vivir en Cristo y que Cristo vive en mí, quiero crecer a la estatura, el Espíritu Santo va a mostrar. Y la palabra dice en Hebreos, en los postreros tiempos, Dios habló a nuestros padres y a los patriarcas a través de los profetas. Hoy lo hace a través del Hijo. Hoy lo puede hacer a través tuyo. Amén. Porque el Hijo está en ustedes. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Pero yo no me puedo arrogar como dijo Omar. Pero yo también soy intérprete. Sí, yo estaba desde el principio en Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando influenciaba a David y a Asaf, a los hijos de Coré, yo estaba. Eso es una arrogancia muy grande. A veces no entendemos las cosas y cuando queremos entenderlas las entendemos mal. Entonces me arrogo derechos que no me corresponden. El único que tiene derecho es Él. Amén. Sí, Señor. Porque todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Aleluya. Y cuando Dios dice, lo hice por amor de nosotros, la Biblia nos corrige, por amor de mi nombre. Amén. Por amor de Él, a lo que Él es, Él dice, voy a hacer esta obra. Y todo lo que Él hace es bueno y bueno en gran manera. Sí, Señor. No es la experiencia espiritual o que me profeticen y me digan, no, tu vida va a cambiar a partir de mañana. Y vemos que lo único que cambia es el profeta que viaja por todos lados. Porque yo sigo en el mismo lugar. Esperando y poniendo la esperanza en una palabra que no sé si es de Dios. Por eso la Escritura dice también, y estoy citando así a montón, comprobad que las profecías sean de Dios. Si se cumple, es de Dios. Y si no se cumple, yo he escuchado hombres decir, en tal fecha va a pasar tal cosa. Y no pasó. Entonces, ¿era de Dios? No. Era de un corazón de un hombre. Por eso Dios dice que tengamos cuidado con esas cosas. Casi sin percibirlo, se empieza a operar bajo la dinámica, una dinámica muy peligrosa. Actuar como si el sacrificio de Cristo hubiera sido suficiente para salvarnos del juicio, pero no lo bastante poderoso para sostener el peso de nuestra cotidianidad. Jesucristo me salvó, pero no sé si va a poder ayudarme en esto que yo estoy pasando ahora. Necesito algo más. Es lo que decía Marcos el domingo pasado. Los que habían entrado en la iglesia de Colosas, los gnosticistas o los gnósticos, la gnosis, decían que Cristo era muy importante, pero hacía falta un conocimiento extra que no estaba en Cristo. Que era por el, como dijo Marcos, conocer. Y los voy a volver a la reunión de Omar, 2 domingos atrás. Él conoce a Messi. Yo conozco a Messi. Yo conozco gente que Omar no conoce. El tema es cuando le preguntamos a esa persona si él me conoce a mí. Yo puedo conocer a Cristo y no ser hijo de Él. Pero cuando llegue el momento Él me va a decir, qué feo, ¿no? Vos venís contento así, recontento de la presencia de Dios, que te diga, no te conozco. Apartate de mí. Fuera, chu. Porque no es por cuánto yo me conozco o me aprendí de la Biblia, sino cuánto de Cristo vivo todos los días. Cuánto experimento la presencia de Dios en mi vida. Cuánto dejo que el Señor haga en mi vida hacia afuera. Eso es lo necesario. Fue precisamente con el propósito de corregir este desvío en el pensamiento que el apóstol Pablo redacta la carta a los colosenses.
En aquellos días ciertos falsos maestros pretendían persuadir a la comunidad de que, aunque Jesús era una pieza importante, se requería un suplemento, el cumplimiento de reglas, búsqueda de visiones místicas, apego a tradiciones humanas y la adquisición de supuestos conocimientos secretos. Se los dije todo recién sin leer. Frente a tales argumentos, la réplica del apóstol Pablo fue rotunda e innegociable. Cristo es absoluta y totalmente, la palabra, suficiente. Amén. Cristo. No si viene fulanito, si viene menganito. Cristo. Esta suficiencia no radica únicamente en su divinidad inherente, sino en el hecho extraordinario de que todo aquel que está unido a Cristo participa de manera directa de su plenitud. El domingo pasado Marco nos decía que Jesús es la imagen del Dios invisible, que en Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Estamos en Cristo? Hay muchos que me dicen, me vuelve loco, me dicen, hello, hola, ¿hay alguien que está acá? ¿Habita la plenitud de Cristo en tu vida? ¿Habita Cristo? Si habita Cristo está la plenitud. Y si está la plenitud, el apóstol Pablo termina diciendo, en Él estáis completos. Amén. Aleluya. Nada, absolutamente nada te hace falta. Ay, pero yo no tengo paciencia. Ahí está. El tema es que la carne está gobernando. Acompáñenme a examinar el hilo conductor del argumento apostólico para dar respuesta a esta gran pregunta de nuestra fe. ¿Cómo podemos desenvolver la vida que el Señor nos otorgó a través del nuevo nacimiento? Y vamos a ir al primer pasaje, Colosenses capítulo 1, 20 al 23. Nuestro hermano leyó del 15 al 19, el miércoles agregó el 20, engancho del 20 hasta el 23, que dice de esta manera. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Luego de trazar la grandeza del 15 al 19, como creador, sustentador, soberano absoluto de todo lo existente, Pablo redirige nuestra atención de forma directa hacia la cruz. Primero nos dice quién es Dios, quién es Él, creador, sustentador, soberano de todas las cosas, y de ahí dice cruz. Las Escrituras declaran que Él hizo la paz mediante la sangre vertida en la cruz. Aquí se asienta una verdad ineludible. El caminar cristiano comienza justamente en el punto exacto donde naufraga todo vestigio de orgullo humano. No tiene origen en una iniciativa humana por buscar a Dios, sino en un Dios de gracia que toma la iniciativa de buscarnos a nosotros. Estábamos alejados, éramos enemigos declarados y en nuestra mente operaba hostilidad hacia el Creador. Éramos hostiles, éramos enemigos, éramos adversarios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro dijo, Señor, antes que te pase a vos, acá, yo? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate. No le dijo apártate, correte Pedro, no me molestes. No, apártate Satanás.
Porque Satanás, en hebreo, significa adversario. Si yo me opongo al plan de Dios, si yo me opongo a la voluntad de Dios, Satanás está en mí. Pablo no le dice mucho a Satanás, le dice carne. Mi voluntad caída, mi cuerpo caído, mi naturaleza caída, ese es Satanás. Operando en contra de Dios, peleando contra Dios, levantándose altivamente y orgulloso contra Dios. Jesucristo vino para mostrarnos cómo se camina, cómo camina un hijo de Dios, cómo opera el Espíritu de Dios en un hijo. A pesar de esa condición, Cristo consumó nuestra nuestra reconciliación. Es vital notar que la obra de la cruz no consistió en una simple mejora, una mejora decorativa de nuestro estado anterior. Supone una transformación total y absoluta. El contraste resultante es asombroso. Cristo no vino a mejorar tu vida. Lo dijo recién Omar. Él no vino. Hay una canción que dice: Dios hace al hombre feliz. Pero es Dios el que hace al hombre feliz. No es el hombre que es feliz porque encontró a Dios. El hombre no puede encontrar a Dios por sus fuerzas. Amén. Amén. La condición pasada, éramos extraños, hostiles, enteramente entregados a las malas obras. La realidad presente de los hijos. Nos presentamos ante su presencia como santos, limpios, de mancha e irreprensibles. ¿Por lo que yo hago? No, por lo que Él hizo. Amén. Aleluya. Prestemos mucha atención al orden divino que se establece aquí. Primero se modifica de manera irreversible nuestra posición legal delante del Padre. Nos hace hijos. Vamos a leer en muchas de las cartas de Pablo que Él nos toma de la oscuridad, de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Pero para esto hay algo legal, la sustitución. Cristo tomó el lugar. Mañana le hacen juicio a José. Y José tiene todas las de perder. Porque se le quemaron las mondiolitas. Pero entonces, uno de entre todos dice: José es muy bueno cocinando. Se le quemó otra vez. Yo voy a pagar por él. Hay uno que se ofrece voluntariamente. No es necesario que lo lleven empujones, sino que de sí mismo se dio. Se da. Dios se dio para que nosotros pudiésemos después ir a Él a través de Cristo. Posteriormente, la realidad presente como consecuencia natural, se transformará nuestra conducta externa. Dios cambia lo interno, el espíritu. Hay un nuevo nacimiento en lo espiritual. Pablo lo deja claro cuando dice: estamos muertos o estábamos muertos en delitos y en pecados. Y un muerto no puede caminar, un muerto no puede comer, un muerto no puede ver, un muerto no puede hacer absolutamente nada. Porque está muerto. Pero en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, operó el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, y el Espíritu que estaba muerto en nosotros fue traído a vida. Nueva criatura sois. Ahora tenemos la adopción. Somos hijos. Esa nueva creación es hecha hija en Cristo Jesús. La obediencia cristiana jamás debe entenderse como el medio para alcanzar una identidad, sino como el fruto legítimo que brota de poseer esa identidad. Cecilia decía que ahora somos pertenencia de Dios, que somos parte de una familia, tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. No respondemos a los mandamientos divinos con el fin de ganar aceptación.
Obedecemos con profunda gratitud porque ya fuimos plenamente aceptados en el amado. Fuimos aceptados en Cristo. Ahora caminamos en las obras que de antemano fueron preparadas por Él, en Él, para Él. Amén. Vamos al segundo pasaje, que son saltos de un capítulo al otro. Capítulo 1, versículo 27. El versículo 27 del capítulo 1 de Colosenses dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Saltamos al capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. El misterio glorioso. Cristo habita en su iglesia. Sí, Señor. ¿Y qué había dicho nuestro hermano el otro día? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza. En este punto del pasaje, Pablo desvela uno de los secretos más profundos y sublimes del Evangelio. La realidad de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hemos hablado de esperanza, hemos hablado de confianza, hemos hablado de fe, hemos hablado de pertenencia y de identidad, pero tenemos que ver a Cristo en cada uno de nosotros. Y como decía nuestro hermano, qué bueno es que yo uno, y ahí tenemos el famoso yo-yo, pero que podamos ver en el otro, no la naturaleza carnal, sino lo espiritual, que podamos ver a Cristo en el otro y que el otro pueda ver a Cristo en nosotros. Y eso se tiene que ver. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé que es un limonero? Con los frutos. Porque da limones. Entonces yo veo limones, este es un limonero. Yo creí que era una mandarina. Porque son medio parecidas Las hojas, las piñatas son iguales. Son parecidas las hojas de la naranja, del limón, de la mandarina. Parecidas, no iguales. Pero hasta que no da fruto, no sabemos. Si los frutos son malos, entonces, sí, pero yo creo en Cristo, acepté a Cristo. Entonces deja que el Espíritu Santo siga renovando tu vida para que los frutos del Espíritu sean los que manifiestes y no los frutos naturales de la carne. Amén. Uno de los secretos más profundos y sublimes del Evangelio. La realidad de Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esto trasciende con creces el mero hecho de profesar un sistema de creencias o asentir a un crédito doctrinal. Estamos ante algo infinitamente mayor. El Salvador mismo, Cristo mismo, habita en el interior de sus hijos. Es Él, el Espíritu Santo, Cristo, Dios, viviendo en nosotros. Ahora somos partícipes de su plenitud. Amén. Nada me hace falta. Todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Al asimilar esta verdad, la vida cristiana se despoja de la pesada carga de intentar imitar de forma externa a Jesús. No tengo que, por mis propias fuerzas, ser como Jesús, porque voy a fallar una y otra vez. No es mediante el esfuerzo de la carne, más bien se traduce en el descanso, porque ahora que estamos en el amado, como Él descansa de sus obras, nosotros podemos descansar en Él. Amén. Porque Él ya cumplió con todo. Sí, Señor. No, pero yo voy a ir allá porque seguramente me van a soltar una palabra. Yo digo, ¿dónde la tenían atada? La tenían encadenada la palabra. Gloria bendita sea el Señor Jesucristo. El apóstol añade con firmeza, absoluta firmeza, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No se trata de un poquito, ni de un destello, ni de una influencia pasajera. Es la plenitud total
Acto seguido formula una declaración extraordinaria. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuándo estamos completos? Cuando estamos en Cristo. Cuando somos partes de la vida. El otro día, un miércoles este que pasó, no, el anterior, hablaste de Juan 15. Nada podéis hacer separados de mí. Así como el pámpano separado de la vid no puede dar fruto, ustedes no pueden dar fruto si no están en Cristo. Y todo esto lo voy diciendo para llegar al desenlace de esta reunión, de este mensaje. El fruto viene de Cristo. Amén. Esta afirmación de que estamos completos en Él debe reconfigurar nuestra perspectiva diaria. Todo recurso indispensable para el desarrollo y sostenimiento espiritual tiene su fuente única en la persona de Cristo. Por lo cual el pueblo de Dios jamás se verá en la necesidad de buscar alternativas externas. Frente a los embates de la tentación, Cristo es suficiente. Amén. Cuando el temor intenta paralizar el corazón, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Aleluya. En los momentos densos, cuando viene el desánimo y la tristeza y un montón de cosas, Cristo es suficiente. Sí, pero me ha pasado. Tengo que ir al médico. Perfecto. Los médicos están porque Dios los permite. La ciencia existe porque Dios permite que exista. ¿Hace bien a nuestros cuerpos? Paliativamente sí. Pero primeramente, Cristo es suficiente. Esta realidad no descansa en nuestra supuesta entereza moral o en nuestra valentía humana. Depende enteramente de aquel que ha hecho morada en nosotros. Él posee la plenitud absoluta del Padre. Si Cristo está en tu corazón, ¿quién está en tu corazón? El Padre. Como les decía recién, Jesucristo lo enseña con una claridad meridiana. Separado de mí, nada podéis hacer. Y Pablo toma el mismo principio y lo expone desde un ángulo complementario. Porque Pablo tenía que llevar este mensaje a la gente, al pueblo en ese momento, a la iglesia de ese momento. Y Pablo dice, si toda la riqueza de la deidad está en el Hijo y el Hijo habita en nosotros, la provisión para perseverar es perfecta. Yo necesito, Señor, necesito. Yo lo he escuchado, como por ahí Omar escucha en las redes. No tengo paciencia, me falta bondad, no soy bueno para... Tenés a Cristo, lo tenés todo, nada se escapó, todo lo puso Él, porque todo está en Él. Ahora yo puedo perdonar, Señor, pero no me sale naturalmente, pero el Espíritu me dice que puedo perdonar. Pero me hizo la trabada 2 veces, me tiró una piedra y después no me salió. Pero el Señor nos perdonó. Y dice Pablo, de la misma manera que el Señor os perdonó, perdónense entre ustedes mismos, entre ustedes, y haya el amor en ustedes como el que Cristo tuvo por ustedes. Ahí se empieza a ver el Hijo cambiado, o mejor dicho, el Hijo adoptado, el Hijo que es hecho nueva criatura. Bendito es el nombre de Jesús. Tercer pasaje, Colosenses capítulo 3. Este es más largo de todos los pasajes, ¿no? Lo vamos a leer rápido. Capítulo 3, del versículo 1 al 17. Le vamos a dar lectura bien rapidito y después lo desmenuzamos. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Era el pasaje un poquito más largo. La práctica diaria a la luz de nuestra nueva identidad. Al descender al plano práctico del comportamiento, es imperativo examinar con lupa el orden que sigue el argumento que Pablo nos traza en la carta de Colosenses. Pablo no inaugura su sección de exhortaciones éticas exigiendo de buenas a primeras una reforma externa o mandatos de restricción. Su punto de partida es teológico. Si pues habéis resucitado con Cristo. Él arranca ahí. Si ustedes resucitaron con Cristo, el orden del Evangelio es inalterable. Primero se nos recuerda la posición de honor recibida por gracia y posteriormente se detalla la conducta coherente con dicha posición. Yo no puedo agradar al rey haciendo lo que el rey manda si yo no estoy en mi rey, o con el rey o me someto al rey. Amén. Amén. No peleamos la batalla espiritual para conquistar una vida nueva. Batallamos porque ya se nos ha otorgado esa vida nueva. Bajo este enfoque se delinean tres acciones sumamente precisas. Buscar las cosas de arriba. Implica, y acá ya entramos, ahora entramos nosotros. Porque el poder de Dios primero nos dice quiénes somos, para qué fuimos llamados, por qué estamos acá, y ahora nos dice, pero están ustedes, el obedecer lo que les digo, o lo que les pido. Implica orientar intencionalmente nuestra mente y los afectos hacia la persona de Cristo de manera ininterrumpida. Por eso Pablo dice, mediten en la palabra todo el tiempo, estén todo el tiempo, velando todo el tiempo, orando. Sí, pero si nos pongo a orar todo el tiempo, porque tenemos la imagen de que orar se ora de rodillas. Pero mi corazón puede estar agradando al Señor, alabando al Señor, adorando al Señor, y yo puedo estar pelando papas, haciendo otros quehaceres, otras actividades, y mi corazón está con Él. Amén. Bien sabemos que allí donde se
el tesoro, inevitablemente está nuestro corazón. Por eso Cristo se tiene que transformar en el tesoro de mi vida, para que mi corazón esté en Él. Porque si pongo en el tesoro natural, en la plata, en el dinero, en el oro, en los millones de dólares de Insaurralde, mi corazón, ¿dónde va a estar mi corazón? ¿Dónde están los dólares ahora? Los dólares no me van a comprar, me pueden comprar una felicidad temporal, pero no la vida eterna. Como una profeta que dijo, yo te hago entrar al cielo a punta de dólares. Claro, para que la gente ofrende ricamente, a punta de dólares te meto al cielo. La mujer del apóstol Guillermo Maldonado. Pues si vamos a decirlo, no lo voy a dejar en babia. Después viene el otro segundo punto. Primero era buscar las cosas de arriba. Sí. Intencionalmente poner mi mente y mi corazón en Cristo de manera ininterrumpida. Después viene la otra premisa que Pablo nos deja, que dice: hacer morir lo terrenal en ustedes. El pecado ha perdido su derecho legal. Otra vez la palabra legal. ¿Por qué? Porque Cristo nos sustituyó. Él tomó sobre sí el precio. Él pagó la condena. Ahora son libres. No hay condena, no hay pecado que los pueda. No tiene poder legal. Gracias, me olvidé decir. El pecado ha perdido su derecho legal a ejercer señorío sobre nosotros. Corresponde, por tanto, tratarlo como lo que es. ¿Qué es el pecado para nosotros? Es nuestro enemigo. Vencido. Enemigo vencido, pero todavía peligroso. Porque podemos creer que hemos vencido al enemigo. Hay guerra en Medio Oriente, hay guerra en Europa oriental, ahí en la parte de Ucrania, Rusia. Y los rusos en un momento pensaron: lo tenemos finiquitado, a los ucranianos son papa para nosotros. Sin embargo, los rusos empezaron a retroceder, avanzaron los ucranianos, y ellos también los vamos a desaparecer a uno de los ejércitos más grandes del mundo. Pero del otro lado también tenían sus cosas guardadas. Puede parecer vencido, pero todavía es peligroso el enemigo. Somos peligrosos porque la carne habita en nosotros. Nuestra vieja manera de vivir todavía está luchando con nuestro espíritu para tener el dominio de nuestro cuerpo, de nuestro accionar. Corresponde tratarlo como lo que es, un enemigo vencido pero peligroso. Esto significa rehusarse a pactar con él, negarle alimento, y cuando dice alimento, Pablo le dice concupiscencia. Los deseos de nuestra carne son en contra del espíritu. No lo tengo que alimentar. Ay, vos no sabés, me muero de ganas de decirle a Johnny lo que pasó con un amigo de él. Es la carne. Había un filósofo que decía a sus discípulos: lo que me vas a decir del otro, ¿edifica mi vida? No, entonces no me lo digas. No me interesa si lo que el otro hace. No lleves chismes, quiso decir el filósofo. Dejá de correr con chismes de un lado para el otro. Amén. Hacer morir lo terrenal. No tengo que fabricar justificaciones para albergar ese pecado dentro de mi vida. Y después, la tercera premisa es vestirnos del nuevo hombre. Significa permitir que se hagan visibles la compasión entrañable, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón mutuo, y coronando todo eso, el amor, como leíamos recién. Ninguna de estas virtudes debe confundirse con una mera simulación moralista o una actuación de piedad religiosa. Se trata genuinamente del carácter intrínseco de Jesucristo expresándose de forma visible en aquellos que permanecen íntimamente ligados a Él. Porque separados de mí,
Nada podés hacer. Ay, Señor, le voy a dar de comer a los niños que no tienen. Ay, Señor. Y voy, compro y le llevo y le llevo. Llega un momento que voy a decir, che, no tengo plata. Nadie me ayuda, siempre yo solo. Si el Señor es el que me está enviando, no va a faltar absolutamente nada. Cada vez que vaya a darle de comer, va a haber comida porque Dios es el que provee. Amén. Yo me baso en lo que yo tengo, el Señor se basa en lo que Él es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como cierre de este desarrollo, el apóstol Pablo nos exhorta a procurar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La vida del Señor se canaliza y se instruye a través de sus enseñanzas. Los evangelios. Y creo que después de esto, cuando nos juntemos a ver qué es lo que viene, seguramente vamos a seguir con Cristo en nosotros, pero también, la otra vez Omar nos decía, todas las enseñanzas de Jesús mismo. Sermón del monte, las parábolas, sacar todo lo que Jesús nos dijo para que nosotros lo tomemos y lo pongamos en práctica. En la vida del Señor se canaliza y se instruye a través de sus enseñanzas. Carece de sentido pretender reflejar el carácter de Cristo si de manera deliberada se menosprecia o se ignora la Sagrada Escritura. Regresemos por un instante a la inquietud inicial que motivó estas líneas. ¿Cómo podemos llevar adelante la vida que Cristo nos concedió en el nuevo nacimiento? La respuesta del apóstol dicta mucho de ser intrincada. No consiste en desgastarnos tratando de fabricar una espiritualidad artificial con nuestras propias limitaciones humanas. Se resume en aprender a vivir conscientemente desde nuestra unión vital con la persona de Cristo. Él obró la reconciliación perfecta. Él hace su morada en nosotros y en Él nos encontramos plenamente provistos. Nuestra responsabilidad actual es caminar coherentemente con esa asombrosa realidad. La gran paradoja y tragedia de muchos creyentes en la actualidad es que eligen vivir en una constante indigencia espiritual, arrastrando carencias a pesar de que el Rey de Gloria ha establecido su residencia fija en sus corazones. Andamos como pobres, andamos como crudos, mendigando, como mendigos, cuando Él vive en nosotros. El pasaje concluye con una frase contundente: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Notemos con atención que el texto sagrado no sugiere que Cristo viene meramente a mejorar o a adornar o a facilitar nuestra existencia previa. Las Escrituras son explícitas al llamarlo Cristo, vuestra vida. Ese es el núcleo indivisible del Evangelio. El Salvador no descendió para ofrecernos una versión optimizada, un Luis 2.0, un Facu 2.2. No, Él vino a cambiar. Él reprogramó todo. Él sacó lo que no estaba, lo que no servía y puso cosas nuevas. No es una versión mejorada u optimizada de nuestra antigua manera de vivir. Vino para constituirse en nuestra vida misma. Él es nuestra vida. Ruego a Dios, para cerrar, ruego a Dios que nos conceda la gracia de abandonar la vana confianza en nuestras propias capacidades y nos guíe a descansar diariamente en la suficiencia absoluta de aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad y en quien hemos sido hechos perfectos y completos. Amén. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo.